Lucía miró por la ventana de su pequeño apartamento en la ciudad. Las luces titilantes de los edificios reflejaban la tristeza en su corazón. Habían pasado 3 semanas desde la muerte de su madre, y cada rincón de su hogar parecía impregnado de recuerdos. En la sala, el viejo sillón donde su madre solía sentarse para tejer estaba vacío, y la soledad la envolvía como una manta pesada. Las noches eran las peores. Desde que su madre había partido, la sensación de vacío se había intensificado, llenando cada silencio con ecos de lamentos y recuerdos. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, su teléfono vibró en la mesa de noche. Un número desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda, pero decidió contestar. Hola, su voz tembló en el silencio de la habitación. Al otro lado, solo había un silencio inquietante. Lucía se sintió vulnerable, como si la oscuridad la estuviera observando. De repente, un susurro rasgó el aire. Lucía. La voz era familiar, como un eco distante de su infancia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, intentando mantener la calma. Lucía, estoy aquí, contigo, respondió la voz, pero ahora había una nota de desesperación en ella. Desconcertada, colgó de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua, tratando de calmarse. Es solo una broma, se repitió a sí misma, pero el eco de esa voz aún resonaba en su mente. Los días pasaron y las llamadas continuaron. Cada vez que el teléfono sonaba, Lucía sentía que el miedo le aprisionaba el pecho. La misma voz, el mismo susurro, cada vez más insistente. Se sentía observada, como si la sombra de su madre estuviera vigilando cada uno de sus movimientos. Una noche, mientras se sumergía en un libro para distraerse, el teléfono volvió a sonar. Con un nudo en el estómago, contestó. ¿Qué quieres? La voz, ahora más clara, respondió. Lucía, ¿por qué no me has llamado? He estado esperándote. Déjame en paz, gritó, pero en el fondo, sabía que esa voz estaba jugando con su mente. Era como si la estuvieran arrastrando hacia un abismo del que no podría salir. El miedo se apoderaba de ella, pero también había algo más, curiosidad. ¿Por qué esa voz la atormentaba? ¿Qué quería realmente? Esa misma noche, después de dar vueltas en la cama sin poder dormir, decidió hacer algo. Si la voz estaba buscando comunicarse, ella también podría intentar comunicarse. Con un bolígrafo y un cuaderno, comenzó a escribirle cartas a su madre, como si estuviera hablando con ella. A cada letra, su corazón se aliviaba un poco, pero la voz seguía llamándola. Las noches se convirtieron en un ciclo de llamadas y cartas. Sin embargo, con cada intento de contactar con su madre, la voz se volvía más siniestra. Comenzó a recibir mensajes de texto de números desconocidos, mensajes que solo contenían fragmentos de frases que parecían sacadas de sus cartas: siempre estaré contigo o no me olvides. A medida que la situación se intensificaba, Lucía decidió que necesitaba ayuda. Se acercó a una amiga de su madre, Sara, una mujer que siempre había estado interesada en lo paranormal. Lucía se sentó en su pequeño salón decorado con velas y amuletos, y le contó todo lo que había estado sucediendo. Hay cosas en este mundo que no entendemos, le dijo Sara, mientras acariciaba un cristal en su mano. A veces, cuando alguien muere, su energía puede quedar atrapada entre los dos mundos. La voz que escuchas podría ser un llamado de ayuda. No, no puede ser, protestó Lucía. Es solo una broma, un juego de alguien. Quiero que termine. Sara la miró con preocupación. Es posible que necesites hacer un ritual de despedida,
algo que le permita a tu madre liberarse y a ti encontrar paz. Lucía, agotada y desesperada, aceptó la propuesta. Esa misma noche, se reunió con Sara en su casa. Encendieron velas y dispusieron fotografías de su madre alrededor de la mesa. Con un profundo suspiro, Sara comenzó el ritual, recitando palabras antiguas y pidiendo que el espíritu de la madre de Lucía encontrara el camino hacia la luz. Mientras la atmósfera se llenaba de incienso y susurros, el teléfono de Lucía vibró de nuevo. La voz, esta vez más clara y más desesperada, resonó en la habitación. Lucía, no me dejes. Estoy aquí, no puedo ir. Lucía sintió que su corazón se detenía. La risa de la voz resonaba en sus oídos. En un arranque de pánico, interrumpió el ritual. Basta, no quiero más de esto, gritó, pero la voz se hizo más fuerte, más insistente. Las velas comenzaron a parpadear violentamente, y una sombra oscura se cernió sobre la habitación. Las fotografías de su madre se cayeron de la mesa, y una brisa helada recorrió el espacio. El ambiente se tornó denso, y Lucía sintió que algo la estaba observando, algo que no era su madre. «Ayúdame», gritó. «¿Qué quieres de mí?». La voz se transformó en un grito desgarrador, una mezcla de angustia y rabia. Lucía se tapó los oídos, pero el grito se hacía más fuerte. En un momento de lucidez, recordó las cartas que había escrito. Sabía que debía dejar ir a su madre. Con un grito, pidió perdón. «Lo siento, mamá. No quise atarte. Te dejo ir». Las velas comenzaron a apagarse lentamente, y la sombra pareció disolverse. Lucía sintió un peso que se levantaba de sus hombros, pero la voz persistía. «Siempre estaré contigo». Despertó en su cama, empapada de sudor. El sol se filtraba por la ventana, pero el miedo seguía presente. Se levantó, aún temblorosa, y vio su teléfono en la mesa. Había una nueva llamada perdida de un número desconocido. Su corazón se detuvo al leer el mensaje de texto que llegó de inmediato. «Te estoy buscando, Lucía. No me olvides». El ciclo parecía no terminar. A medida que los días se convirtieron en semanas, Lucía se encontró atrapada en un juego que no podía comprender. Las llamadas se convirtieron en su única compañía, y con cada susurro, su cordura se desvanecía un poco más. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, algo oscuro la seguía persiguiendo, como una sombra constante que nunca podría dejar atrás. Una noche, después de meses de angustia, decidió que tenía que enfrentarse a su miedo. Se dirigió al cementerio donde estaba enterrada su madre. Con una linterna en mano, se adentró en la penumbra, buscando la tumba de su madre. El aire era pesado, y cada paso resonaba en su mente. La voz comenzó a susurrar de nuevo, pero esta vez no retrocedió. «Estoy aquí, mamá», dijo, sintiendo que las lágrimas le surcaban el rostro. «No quiero más de esto. Estoy lista para dejarte ir». Al llegar a la tumba, se arrodilló, la linterna iluminando la lápida. «Si realmente estás aquí, si esto es un juego, lo dejo todo. Te libero de este lugar», susurró. Al hacerlo, sintió una brisa fría que la rodeaba, como un abrazo helado. Pero en lugar de la voz de su madre, escuchó algo más profundo, una risa burlona que llenó el aire. «Lucía, no puedes escapar. Siempre estarás conmigo», resonó en la oscuridad. Desesperada, se dio la vuelta, pero la voz continuó retumbando en su mente. Al dar un paso atrás, tropezó y cayó al suelo. En ese momento, las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ella. La risa se intensificó, llenando el aire con un terror indescriptible.
Eres mía, Lucía. Nunca podrás irte. En un último intento de liberarse, Lucía se puso de pie y corrió hacia la salida del cementerio. A medida que avanzaba, sintió que algo la seguía, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. El camino se desvanecía en la oscuridad y la risa resonaba en sus oídos. Finalmente, llegó a la puerta de su casa, cerrándola de golpe tras de sí. Con el corazón acelerado, se dejó caer al suelo, temblando. En ese instante, su teléfono sonó una vez más. Sin embargo, esta vez, el número era el de su madre. Lucía, aterrorizada, levantó el teléfono, y la voz que siempre había querido escuchar dijo: «Hola, Lucía. Estoy aquí». Era un momento de amor y horror en igual medida. ¿Quién era realmente la voz que la había atormentado? ¿Su madre o algo más oscuro? Atrapada en un ciclo del que no podía escapar, Lucía supo que nunca estaría sola. Y así, entre susurros y sombras, su historia continuó, en una danza macabra entre la vida y la muerte, con la voz que nunca la dejaría ir. Marta siempre había sido una escéptica en lo que respecta a lo paranormal. Desde pequeña, su madre le había contado historias de fantasmas, pero siempre las había considerado cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, su trabajo como periodista de investigación la había llevado a explorar historias extrañas y aterradoras a lo largo de los años. Una noche oscura y tormentosa, mientras trabajaba en su pequeño apartamento, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era una llamada desconocida. Al contestar, escuchó un susurro apenas audible, que le heló la sangre: «Marta». El escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién es?», preguntó, tratando de mantener la calma. No hubo respuesta, solo una respiración entrecortada que se filtraba a través de la línea. El corazón de Marta latía con fuerza, y un frío inexplicable invadió su cuerpo. Desconcertada, decidió ignorar la llamada y centrarse en su trabajo. Sin embargo, el susurro continuó atormentándola, y una inquietud comenzó a apoderarse de su mente. A la mañana siguiente, mientras tomaba su café, su teléfono sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Aterrorizada pero curiosa, decidió investigar la procedencia de la llamada. Sus investigaciones la llevaron a una antigua leyenda sobre un espíritu que había sido asesinado hace décadas en su vecindario. Se decía que su alma no encontraba descanso y que buscaba venganza. Aquellos que escuchaban su llamada eran maldecidos a recibir comunicaciones del más allá hasta que se revelara la verdad. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que había sido elegida. Intrigada, Marta se sumergió en la historia de la mujer llamada Elena, cuyo asesinato nunca había sido resuelto. Visitó la biblioteca local y encontró un viejo recorte de periódico que hablaba sobre el caso. «Misterioso asesinato de Elena Martínez», decía el titular. La noticia relataba cómo la joven había sido brutalmente asesinada en su hogar y cómo nadie había logrado dar con el culpable. A medida que leía, comenzó a sentir una conexión con la historia de Elena. La tristeza y el dolor parecían filtrarse en su propia vida. Esa noche, mientras revisaba las notas que había tomado, su teléfono sonó de nuevo. Marta. Esta vez, su corazón latía con fuerza, pero decidió no colgar. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa. «Marta, ayúdame», respondió la voz, con un tono de desesperación. «No puedo descansar». La urgencia en sus palabras hizo que la piel de Marta se erizara. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, sintiendo que estaba a punto de cruzar una línea que jamás había imaginado. La voz continuó: «Encuentra a mi asesino. Él está más cerca de lo que piensas». Aterrorizada pero fascinada, Marta se dio cuenta de que tenía que ayudar a Elena a encontrar la paz. La mañana siguiente, se dirigió a la comisaría local. Allí,
pidió hablar con un detective que había trabajado en el caso. El detective, un hombre de aspecto cansado llamado Sánchez, se mostró escéptico ante sus intenciones. No hay nada que se pueda hacer ahora, dijo, con la voz áspera. Ese caso es un viejo recuerdo. Cualquier pista que tuvimos se desvaneció hace años. Marta no se desanimó. Decidió investigar más por su cuenta, y cada noche, su teléfono volvía a sonar. La voz de Elena la guiaba a través de sus recuerdos, revelando detalles que nadie más conocía. En sus conversaciones, Marta sintió una conexión más allá de lo terrenal, una especie de vínculo que la unía a Elena. La urgencia de la misión crecía en su interior, y con cada llamada, Marta se sentía más cercana a descubrir la verdad. Mientras tanto, comenzó a hablar con los vecinos que aún recordaban el trágico suceso. Algunas personas se mostraron reacias a hablar, temerosas de revivir viejos recuerdos, pero otras la recibieron con los brazos abiertos, dispuestas a compartir lo que sabían. Una anciana, doña Isabel, le habló sobre la noche del asesinato. Elena era una chica encantadora, pero había algo oscuro en su vida. Hombres extraños aparecían de la nada, recordó. Con cada conversación, la historia se volvía más compleja. A medida que investigaba, Marta también se encontraba con advertencias. Ten cuidado, chica. Hay cosas que no deberías hurgar, le decía un hombre mayor. Pero ella estaba decidida. Sabía que debía seguir adelante. Una noche, mientras revisaba su material en la biblioteca, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Detente, no debes seguir buscando. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió ignorarlo, pensando que era solo una broma cruel. Sin embargo, la advertencia la inquietó, y el ambiente a su alrededor pareció tornarse más opresivo. Esa noche, el teléfono sonó de nuevo. Marta, no puedes confiar en nadie. El asesino es alguien que conoces. El terror se apoderó de ella. La idea de que alguien cercano pudiera ser el asesino la paralizó. Decidió investigar más a fondo, revisando sus notas y registros. La figura de Elena parecía estar presente en cada rincón de su vida. Al día siguiente, se reunió con su amigo Roberto, un detective privado. Le habló de las llamadas y de las advertencias que había recibido. ¿Te has metido en algo peligroso?, preguntó, su voz llena de preocupación. Marta lo aseguró que estaba bien, pero la inquietud en su interior creció. ¿Y si él era el asesino? Esa noche, decidió encender una vela mientras hablaba con Elena, como si la luz pudiera ahuyentar las sombras que se acercaban. Mientras estaba en su casa, el teléfono sonó una vez más. Marta, tienes que salir de ahí. Él está dentro. La voz de Elena estaba llena de pánico. Marta miró a su alrededor, sintiendo que algo estaba mal. La puerta del apartamento se movió ligeramente, como si alguien intentara entrar. Con un grito, corrió a la ventana y miró hacia abajo. No había nadie en la calle. ¿Quién es él?, gritó al teléfono. ¿Quién me está persiguiendo? La respuesta fue un grito ensordecedor que resonó en el auricular, seguido de un silencio inquietante. Marta se sintió atrapada en un juego del que no podía escapar. Desesperada, decidió buscar respuestas en la casa de la madre de Elena, una mujer que había quedado destrozada tras la muerte de su hija. Cuando llegó a la casa, sintió una presión en el aire, como si el lugar estuviera cargado de tristeza. La madre de Elena la recibió con recelo, pero cuando Marta le habló de las llamadas, los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Ella ha estado tratando de comunicarse. Nunca pude dejarla ir, dijo la madre, su voz quebrada. Marta se sintió conmovida. En ese instante, comprendió que su misión no solo era ayudar a Elena, sino también a su madre. Juntas, comenzaron a revivir la historia de Elena, compartiendo recuerdos y secretos. A medida que hablaban,
Marta sintió que la presión en el ambiente disminuía. Sin embargo, cuando Marta se despidió de la madre de Elena y regresó a su apartamento, la atmósfera cambió drásticamente. Una sombra oscura se cernía sobre ella, y el teléfono sonó con fuerza. «Marta, no te atrevas a dejarme», resonó la voz de Elena, pero esta vez era más fuerte, más amenazante. «No puedo más, tienes que irte», gritó Marta, pero la sombra parecía cobrar vida, y un frío penetrante la envolvió. «No me abandonarás. No me dejarás morir otra vez», respondió la voz, que resonaba con una furia indescriptible. En ese momento, el teléfono se apagó, y las luces comenzaron a parpadear. Marta sintió una presencia detrás de ella, y al girarse, se encontró con una figura oscura, cuyos ojos resplandecían con una luz fría. Era el asesino de Elena, y había venido a cobrar su precio. Con un grito ahogado, Marta corrió hacia la puerta, pero algo la detuvo. La sombra se acercó, y mientras la oscuridad la envolvía, recordó las palabras de la madre de Elena: «Ella necesita ser liberada». Con todas sus fuerzas, Marta se concentró en el recuerdo de Elena, en su dolor y en su deseo de justicia. «Eres libre, Elena», gritó. «Te dejo ir». En ese instante, la figura oscura se desvaneció, y el frío se disipó. El teléfono sonó una última vez, y al contestar, solo escuchó un susurro suave: «Gracias». Desde aquel día, Marta nunca volvió a recibir otra llamada. La historia de Elena se convirtió en su mayor reportaje, y al contarla, sintió que había dado voz a aquellos que no podían hablar. Aunque los ecos del pasado la seguían, sabía que había hecho lo correcto, que había ayudado a un alma a encontrar la paz. Sin embargo, cada vez que su teléfono sonaba, un pequeño escalofrío recorría su espalda, recordándole que, en el fondo, la conexión con el más allá siempre estaría presente, y que el eco de las voces nunca se silenciaría por completo. El teléfono sonó en la casa de Laura un sábado por la noche, en medio de una tormenta que azotaba su pequeña localidad. Ella, una joven de 28 años con una vida tranquila, se encontraba sentada en su sofá, absorta en un libro de misterio. El sonido del timbre hizo que el corazón le diera un vuelco, ya que no esperaba ninguna llamada. Al contestar, una voz grave y profunda resonó al otro lado de la línea. «Laura, soy yo, tu bisabuelo, Carlos», dijo la voz, y un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Nunca había conocido a su bisabuelo, quien había fallecido mucho antes de que ella naciera. Sin embargo, algo en la voz le resultaba familiar, como si le hablara directamente al alma. Carlos le contó que estaba en un lugar donde el tiempo no existía, y que había estado observando a su familia desde el más allá. Le dijo que había encontrado un antiguo secreto familiar, algo que podría cambiar la vida de Laura. La joven, intrigada, escuchaba con atención mientras la tormenta rugía fuera, haciendo que las luces parpadearan. La voz le explicó que había un tesoro escondido en el desván de la casa familiar, un legado que había sido olvidado. «Tienes que encontrarlo, Laura. Es tu destino». «Te lo prometo», insistió el supuesto bisabuelo. Con cada palabra, la voz parecía más convincente, y Laura sentía una conexión profunda con aquel espíritu que decía ser parte de su linaje. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, algo empezó a inquietarla. El tono de la voz se tornaba más oscuro, y las palabras que una vez parecieron llenas de amor y sabiduría ahora estaban impregnadas de un extraño eco, como si algo maligno se escondiera detrás de ellas. A pesar de su creciente desconfianza, la curiosidad pudo más que su instinto. «¿Dónde está exactamente el tesoro?», preguntó, casi en un susurro. «En una caja, debajo del suelo del desván. Solo tienes que cavar y desenterrarlo. Pero ten cuidado, Laura.
No dejes que nadie más se entere, advirtió la voz con una risa escalofriante que resonó en la línea. Laura colgó y decidió ir al desván, la lluvia azotando las ventanas mientras su corazón latía con fuerza. Al llegar, encendió la luz, y el polvo y las telarañas parecían cubrir cada rincón. Buscó la caja, y tras mover algunas viejas pertenencias familiares, encontró una pequeña tapa de madera. Con un fuerte golpe, la levantó, y ahí estaba la caja. Pero, en el momento en que la abrió, un aire helado llenó la habitación. La voz que había oído por teléfono se hizo presente en su mente, pero ahora era un susurro, una risa burlona que llenaba su ser. Eres una tonta, Laura. Creíste que era tu familia, pero soy más que eso. Soy el fin de tu legado, retumbó en su cabeza. Laura sintió como la oscuridad comenzaba a cerrarse a su alrededor. En un instante, la habitación se llenó de sombras que danzaban, y la figura espectral de un hombre se manifestó frente a ella. No era su bisabuelo, su rostro estaba torcido por la malicia, y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Me has liberado. Ahora me pertenecerás para siempre, dijo el espíritu, acercándose a ella. Laura, aterrorizada, intentó retroceder, pero estaba atrapada en la trampa de su propia curiosidad. La tormenta rugía afuera, como si el mundo mismo estuviera gritando en advertencia. Desesperada, Laura tomó la caja y la cerró de golpe, haciendo que la figura se desvaneciera en un grito de furia. La habitación volvió a la calma, pero el eco de la voz seguía resonando en su mente, recordándole que había sido engañada por algo que nunca debió haber llamado. Desde aquella noche, Laura nunca volvió a tocar el teléfono, temerosa de lo que pudiera volver a escuchar. La historia de su bisabuelo quedó atrapada en el misterio de la caja, un legado no deseado que nunca volvería a abrir. A veces, el pasado no es tan benigno como parece, y los ecos del engaño pueden tener un precio demasiado alto. El viento aullaba en la oscura noche de octubre, y Clara se encontraba sola en su casa, disfrutando de una tranquila noche de cine. La luz de la pantalla iluminaba su rostro mientras reía con una escena cómica. De repente, el sonido agudo del teléfono rompió la calma, haciéndola saltar en su asiento. No esperaba ninguna llamada, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Con un leve susurro de nerviosismo, contestó. Al otro lado de la línea, una voz ronca y rasposa la hizo estremecerse. Clara, ¿puedes oírme? La voz sonaba familiar, pero no lograba recordar de quién se trataba. Soy yo, Alex, continuó, un nombre que le provocó un escalofrío. Alex había sido su amigo de la infancia, pero había desaparecido misteriosamente hace años, dejando solo preguntas sin respuesta. Clara, estoy en problemas, dijo la voz, y la joven sintió como la piel se le erizaba. No estoy donde debería estar. Necesito que me ayudes. Aunque la voz sonaba angustiada, había algo en el tono que la incomodaba, una malevolencia oculta detrás de las palabras. ¿Dónde estás, Alex? ¿Por qué llamas desde un número desconocido?, preguntó Clara, la confusión mezclándose con la preocupación. La voz rió suavemente, un sonido que le hizo sentir náuseas. No importa dónde estoy. Lo que importa es que tú tienes lo que necesito. Clara frunció el ceño. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no vienes a casa?, le preguntó, tratando de recordar el último momento en que había visto a Alex. La conversación se tornó tensa. No puedo volver, Clara. Estoy atrapado aquí, y tú tienes que abrir la puerta. La idea de abrir la puerta a algo desconocido la aterrorizó. ¿A qué puerta te refieres?, preguntó, sintiendo cómo la ansiedad la consumía. A la puerta que lleva a mí, contestó Alex, su tono convirtiéndose en un murmullo oscuro. Si no lo haces, él vendrá por ti. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién vendrá por mí?
La risa de Alex resonó en la línea, ahora cargada de una sinister malicia. No puedes escapar de lo que has hecho. Ven a la puerta, Clara. Solo una vez más. Recuerda lo que prometiste. Las palabras de Alex resonaron en su mente. Durante años, había tratado de olvidar un accidente que los había separado, un evento que había dejado una marca indeleble en su vida. No puedo, dijo, su voz temblando. No puedo hacer eso. Si no lo haces, el precio que pagarás será alto, dijo la voz, y en ese momento, Clara sintió un aire helado rodearla. Las luces comenzaron a parpadear y la temperatura de la habitación descendió abruptamente. En un instante, escuchó un susurro en el fondo, un murmullo oscuro que parecía provenir de la misma línea. Clara, ábreme. La joven, paralizada por el miedo, miró hacia la puerta principal de su casa. Aunque estaba segura de que nadie estaba afuera, la voz de Alex parecía resonar en su cabeza, exigiendo que obedeciera. No, no puedo dejarte entrar, murmuró, su corazón latiendo frenéticamente. Eres mi única esperanza, insistió Alex. No quiero que él te encuentre. Ya sabe dónde estás. Te está buscando. La voz se volvía cada vez más amenazante, y Clara sintió que la desesperación se apoderaba de ella. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, llenando la habitación con un aire denso y opresivo. Si no abres, no habrá salvación, dijo la voz, ahora transformada en un grito que resonaba en sus oídos. Clara, en un arranque de valentía, colgó el teléfono y se dirigió a la ventana, mirando hacia afuera con ansiedad. La noche era oscura, y la tormenta que azotaba la ciudad había crecido, llenando el ambiente con truenos y relámpagos. Pero el silencio que siguió era aún más aterrador. En el instante en que colgó, la voz de Alex se desvaneció, pero el eco de sus palabras se mantuvo en el aire. Sin poder soportarlo más, Clara se alejó de la ventana y se encerró en su habitación. Justo cuando estaba a punto de tranquilizarse, su teléfono sonó de nuevo. Con el corazón en la garganta, miró la pantalla y vio que era un número desconocido. Atrapada entre la curiosidad y el terror, decidió no contestar. Pero la voz, inconfundible y aterradora, resonó de nuevo en su mente. Clara, estoy aquí. Abre la puerta. El grito de Alex se unió al estruendo de la tormenta, y Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La oscuridad había encontrado la manera de entrar en su hogar, y su amigo de la infancia había regresado con un propósito oscuro. La casa se convirtió en una prisión, y el eco de la voz maligna nunca dejaría de atormentarla.